¿Qué tal, Eurocuriosos? Bienvenidos a otro capítulo más de la Weekly. Feliz año nuevo, creo que es la primera Weekly de este 2025. Nos tomamos ahí un descansito por Navidades, fin de año. Normalmente ahí las noticias de Eurovisión frenan un poquito. Simplemente para pillar fuerza. Es casi de sencillo, porque es que ya es avalancha y de aquí a que acabe la temporada esto va a ser una locura. Bueno, de aquí a mediados de marzo que seleccionemos todas las canciones para Eurovisión, pero literal, como pestañez, te lo pierdes. O sea, es que no sabes qué ha pasado. O sea, te llegan aquí, te dan pum, pam, pum, pum, y dices, ¿cómo? ¿Que han elegido 25 canciones ya? ¿Cómo puede ser? Pues eso. Así que tienes que estar muy atento a la Weekly por si te pierdes algo importante. Yo te lo voy a traer aquí y te lo voy a resumir todo lo importante todas las semanas. Lo vamos a hacer con nuestra comunidad de Toxic Vision, ¿vale? En Twitter buscas en la sección de comunidades Toxic Vision y te vas a poder unir a nuestra comunidad, donde hacemos el repaso absolutamente de todas las noticias. Puedes compartir tú una noticia, comentarla con los demás, un vídeo de Eurovisión, cualquier comentario, todo lo relacionado con Eurovisión lo puedes compartir aquí en nuestra comunidad. Nada, yo aquí te voy a traer, pues eso, el resumen de lo más importante que hemos ido publicando aquí, ¿vale? A ver, que se ha quedado así tontorrón el Twitter y no me carga. Muy bien, vamos allá. Primera noticia. Es que te voy a hablar de que Albania ha elegido su representante para Eurovisión, pero porque es que la última Weekly fue el 21 de diciembre. Y esto dices, bueno, si esto es del 2024, esto es súper antiguo, pero es que no te lo he contado. El festival Ikengues lo ganaron los Skoda Electronique, un poco por sorpresa. O no tanto. Bueno, a mí me parecía difícil creer realmente que el jurado fuera a elegir a Albana Yata y así fue, ¿no? Que fuera el favorito. Ya tenemos una suscripción nueva de Iluna Hater, 4 meses. Muchísimas gracias, Iluna. Y nada, al final los Skoda Electronique ganaron el jurado, pero no solo el jurado, sino también los SMS nacionales, con mucha diferencia con respecto a Albana. Había un tercer televoto que era de la diáspora albanesa, que también tenían acceso a la votación. Ahí sí que ganó Albana, pero bueno, con la mayoría del jurado de los SMS, ya los Skoda, que me cuesta mucho decir el nombre, Electronique, ganaron. Aquí te dejo un poquito de la canción. No sé cuándo, pero me tengo que aprender el bailecito ese de las manos. Me lo tengo que aprender porque me parece una fantasía. Sinceramente, me parece muy divertido. Bueno, pues ya tenemos representante de Albania para Eurovisión, Skoda Electronique. Más también, ¿qué ha pasado durante estas semanas? Pues se celebró el ES 250. Aquí Jovi nos lo trae aquí resumido, pero tienes... Bueno, en Toxic Vision me marqué un directo de 13 horas, desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, repasando los 250, que también fue una fantasía. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Pero es que tienes un vídeo con un análisis completo, detallado, de todas las subidas, bajadas, entradas, votos sospechosos, países, décadas, años... Todo. Tienes el análisis más detallado que te puedas imaginar de los resultados del ES 250 en otro vídeo en mi canal, así que no te lo pierdas. Un poco el resumen, pues Lorin, absoluta gran triunfadora, con Euforia y con Tatu, con Euforia que vuelve al número 1 y Tatu en número 2, Kari ya queda desbancado al número 3 y Chanel que aguanta en el número 4, incluso por encima de Just Klein de Países Bajos, que es la canción más alta de este Eurovisión 2024, que se queda en una quinta posición. Pero ya te digo, si quieres saber absolutamente todos los datos de todo
los resultados del S250, vete al vídeo que dura 1 hora y pico, o sea que tómate un buen café y te lo cuento ahí absolutamente todo. Vale, venimos ya a España, a nuestro Benidorm Fest. Así luce la lona que han puesto en la Gran Vía, promocionando el Benidorm Fest. Una gran campaña de publicidad en plena Gran Vía, esta pedazo de lona. Y la verdad que nada, pues muy bien, todo lo que sea campaña de publicidad por parte del Benidorm Fest, pues se agradece un montón. Aunque solo sea la gente, dice, pero ¿esa gente quién es? ¿Qué esa gente quién es? Por lo menos si ven el nombre y tal y se interesan, pues bienvenido sea. Me dice por aquí Agus, dice, yo lo que quiero saber es ya de una puñetera vez cómo es el escenario y quiénes son los presentadores. Nada, han convocado ya rueda de prensa para el miércoles que viene, que si no me equivoco, y conoceremos los presentadores y alguna sorpresita más. Y quién sabe si nos enseñan ya los renders, por lo menos los renders del escenario. Puede que sí, ya veremos. Más noticias relacionadas con el Benidorm Fest de España. Se han estrenado, tenemos estrenos de videoclips. Tenemos el estreno de Bésame de Carla Frigo, además con invitada especial. Tenemos a la participante del año pasado, a Sofía Coll, un poco amadrinando la canción de Carla Frigo. Bueno, las dos son catalanas, comparten productor, se conocían, así que bueno, de ahí un poco este amadrinamiento. Y también tenemos estreno de Rayo di Sole, el videoclip de Mawot, que la verdad es que está muy chulo. A mí me da unos vibes así como de Dentro del laberinto, películas de mi niñez o La historia interminable, ese rollo. Entonces claro, a mí me ha hecho mucha gracia, me ha gustado mucho, muy currado el videoclip de Mawot. Os voy a poner este vídeo que han hecho los de El Televisero poniendo a cantar a todos los artistas del Benidorm Fest, porque creo que está muy interesante escucharles totalmente a capela. Si tuviera que casarme, yo lo haría con la pena que siempre duerme a mi lado y es la más fiel compañera. Si algún día me dijeran que no fue más que un mal sueño, que no soy dueño del pesar que vive en mí. Quiero decirte que me gustas tú, tus labios sobre mí, cuando lo haces así. Quiero estar a tu lado, que tú estés cerca de mí, que se entere el mundo, no te voy a mentir. Y llevo persiguiendo sombras, persiguiendo trocitos de ti que veo en otras, hablando con amigos en común por si me nombras, aplaudiéndote en el show como si nada es lo que toca y no lo ves. Vuelvo a sentir fuego en mi cuerpo cuando se acercan las noches de verano. Este momento de lucha de micrófonos es muy bueno. Bailemos como antes cuando éramos las reinas. Que todos nos miren bailar. Que no termine la fiesta. Que esto acaba de empezar. Camino, camino, camino pa'lante, camino es flores, camino es diamantes, camino difícil, no hay nada que me aparte. El foco en la cima, el foco mi amante. El pasado es de cristal, si lo rompes contra el suelo, ten cuidado al caminar. No te corten mis recuerdos, es tan fácil perdonar. Bésame como la última vez, déjame las huellas en la piel. Haz que dure hasta el amanecer, no vuelvas a desaparecer. Bésame como la última vez, besa. No puedo hacer nada más
que tirarme a mirar series en el sofá. Un moño sin maquillar, tengo miles de WhatsApp. Me siento sola, hartita de llorar, hartita de llorar. Llegaron las kilas, esto se prendió. Me da igual el BPM, no me quedo blog. Ando con los míos, con las mías. Siempre es su día porque no hay stop. Dejemos el looking, que no somos rookies. Si no habla mi idioma te puedo enseñar que yo no soy tóxica. Hacemos el unboxing, empieza primero que yo voy detrás. Tú déjate llevar, mañana se verá. Ahora yo canto, ¿eh? No me alegro por ti ni por esa nueva novia tuya. Me arriesgo a perder el carnet de buena feminista. Come un raggio di sole, innamora di te. Come la musica che mi fa volare ed impazzire. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no es a nadie para brillar. Y ahí teníamos ese trocito de Melody. Muy bien, yo creo que en general suenan todos a capela. Muy bien, a mí realmente me ha sorprendido que todos han sonado en general, todos súper bien. Así que nada, por lo menos algo bueno, ¿no? Que tenemos ahí. Se ha suscrito Yuki ya por 14 meses. Muchísimas gracias, Yuki. Muchísimas gracias. Bueno, pues esos han sido los capela. Los a capela de los participantes del Benidorm Fest. Vamos a repasar un poquito cómo va a día de hoy las escuchas de las canciones del Benidorm Fest. Melody está ya despuntando, se está incluso separando un poquito de La Chispa, que aquí no se le han quitado el nombre. Ah, bueno, pero porque lo habré puesto, esto es. Ya lleva 737.000 escuchas, La Chispa lleva 609.000. Claramente las dos son las más escuchadas, pero con muchísima diferencia de todas las demás. A nivel de escuchas diarias, este es el gráfico de escuchas diarias. Aquí están Melody y La Chispa. Como veis, el día de fin de año hubo un bajón considerable. Esto pasa un poco todos los años. La gente se pone villancicos y no se ponen las canciones quizás tradicionales o más actuales. Y también hubo un bajoncillo aquí justo para Reyes, pero parece que ya estamos haciendo remontada. Pero bueno, en general está yendo la curva muy, muy flojita, muy para abajo. A ver si ahora remontamos, ya que quedan un par de semanitas de nada y con la promoción y tal se remonta un poco la cosa. No estoy seguro de si os mostré esta comparación que es de la primera semana, o sea, esto ya casi tiene una semana de antigüedad, pero un poco la comparación de las escuchas de la primera semana con respecto a la del 2024 con la del 2025. Y bueno, en general había más escuchas el año pasado, menos en estas dos canciones, en las de Esa Diva y Hartita de Llorar. A ver si podemos, si los chicos del Eurodiario nos pueden hacer otra vez la comparación, pero ya con más actualizada, que eso estaría muy bien. Las escuchas no están, a mi entender, yendo muy bien. No entran las canciones, por ejemplo, en el top 200 diario de Spotify, que todos los días intento entrar para mirar si entra alguna canción, pero por lo menos ya han entrado en la lista de canciones virales. Las canciones virales son aquellas que se comparten a través de redes sociales, de WhatsApp, de Twitter, y ahí es como entran las canciones en esta lista de virales. Hartita de Llorar de La Chispa entra en el 12, en el 22 La Pena de Teresa, en el 34 VIP de J. Cabello, en el 37 Una Nade de Daniela Blasco, en el 39 Me Gustas Tú de Kingdom, en el 41 Esa Diva de Melody, en el 49 Mala Feminista de Chica Sobresalto, en el 53 Bésame y en el 55 Loca por ti de Cube. Vale, continuamos del Benidorm Fest. Pues bueno, así van las apuestas. La Chispa está con el 24% en apuestas para ganar.
Melody estaría segunda con un 21%. Y J.K. Bello con tercero con un 11%. Cuarta, Carla Frigo. Quinta, Daniela Velasco. De Teresa, Sonia y Selena. Octavo, de Celine Van Gil y los Kingdom. 10, Chica Sobresalto. 11, Melomana. 12, David Alfonso con Henry Sembler. QV14 con Lucas Boone. Y el último en las apuestas va Mawot. En las encuestas, por ejemplo, de Eurovision World van empatadas ahora mismo Melody y La Chispa en las encuestas, por lo menos, de Eurovision World. Más del Benidorm Fest. Vamos a tener una exposición en Benidorm durante la semana del Benidorm Fest del Festival de Benidorm, donde se recordarán a figuras que participaron en el Festival de Benidorm, como fueron Rafael o Julio Iglesias. Pues eventos culturales anexos al Benidorm Fest, oye, que incentivan a visitar la ciudad. Pues que quizás dices, oye, no tengo entradas. Bueno, pero hay otras cosas que hacer. No sé si han anunciado el Tapafest. Como no me hagan el Tapafest este año, va a ser un chasco muy gordo. Espero que hagan el Tapafest también este año. Pues dices el Tapafest, la exposición, el no sé qué. ¿Vale? Otras cositas que las fiestas del Euroclub, pues cositas adicionales que te pueden motivar para visitar la ciudad. Todo eso yo creo que está muy bien, muy inteligente el montarlo. Y bueno, ya teníamos también porrón de preselecciones que están arrancando, porque ya en 2 meses y medio, en 3 meses tenemos todo el tinglao montado para elegir canciones de Eurovisión. Y de Estonia se ha elegido ya el 16º finalista. Teníamos 15 finalistas elegidos por un jurado, y de los 20 que se quedaron a las puertas, publicaron las canciones y se hizo una votación online para rescatar a un 16º finalista. Ha ganado Marta Lota con la canción Tanzin Bill. Bueno, yo habría elegido cosas más disruptivas. Es que el nivel en general tampoco era muy, muy alto entre estas canciones para ser rescatadas. Malta. Ya tenemos las 24 canciones que van a participar en el Malta Song Contest. En el Malta Eurovision Song Contest, en el MESC. Nada, ahora después del directo vamos a escucharlas y vamos a empezar a reaccionar a ellas. Bitbir de Ucrania. Lo mismo, ya tenemos las 10 canciones. Ya tenemos las 10 canciones que han elegido el jurado para participar en la final del Bitbir. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora tienen que rescatar. Estas son las del rescate, perdón, porque las que teníamos, ya os he decidido, esto no puede ser si eran 9. Vale, estas son las 10 que quedan, que son para rescatar. Se publicarán el día 13 para que los ucranianos voten, y el resultado el día 17. Lo mismo, un jurado seleccionó una serie de canciones que todavía no las hemos escuchado, y de las que se quedaban a las puertas para ser clasificadas va a haber una votación. Estos son los artistas y los títulos. En nada las podremos cantar. Pero ha habido una cosa muy curiosa de esta selección de rescate, es que uno de los participantes, que es Teslenko, ha decidido, ha pactado con la televisión ucraniana retirarse. La televisión le ha dejado porque ha preferido salirse de esta selección de rescate para poder acceder a la final del Bitbir, para irse a los castings de Una Voce por San Marino. Que ya no se llama Una Voce por San Marino, pero lo siento, yo por ahora esta temporada lo voy a seguir llamando Una Voce por San Marino. Lo siento por San Marino por decidir ese mal branding. ¿Qué te voy a decir yo de un mal branding? Tampoco llamándome chico tóxico tengo yo las narices de quejarme de un mal branding, pero yo lo voy a seguir llamando Una Voce por San Marino. Muy gracioso. El chico este de Teslenko se ha retirado de la carrera en Bitbir, en Ucrania, y yo no sé si es porque ha visto, pues que, yo qué sé, con la gente que competía, como solo iban a rescatar a uno de entre esos 10, ha dicho, mira, esta gente es muy buena, yo aquí tengo muy pocas posibilidades de llegar a la final,
Yo me voy a San Marino, que ahí por lo menos seguro que me luzco. No lo sé, es que es muy curioso el por qué. Me lo dice en el chat y dice: sería gracioso que ganara este señor. ¿Te imaginas que acaba yendo? Sería la jugada. O sea, llega, pim pam, gana San Marino, se va a Eurovisión. O sea, la jugada perfecta. Brutal, desde luego. Sería brutal. De San Marino también. Ojo, de San Marino, ¿sabéis quién va a participar también en San Marino? Serafín Zubiri, el representante, que muchos diréis, ¿y sé quién es? Bueno, es el representante de España en Eurovisión 1992 y 2000. Va a participar, aquí le tenemos a Zubiri, va a participar en los castings de San Marino, así que quién sabe, quizás lo vemos en las semifinales. San Marino ha alargado además las fechas de castings. ¿Por qué? Pues no sé, pues estará apuntando hasta el tato. Y han alargado las fechas de castings para seleccionar a la gente que irá a las semifinales. Lo de la jugada de San Marino, de elegir a gente de todo el mundo, yo creo que la jugada les está saliendo cada vez un poquito mejor, no sé, desde luego es curioso. ¿Qué nos han publicado también hoy? Los nombres del UMK de Finlandia. Aquí tenemos los nombres. Os voy a poner el vídeo. Mirad, es que esto es una gozada. Este es el vídeo de promoción de los artistas que ha hecho el UMK. Pues eso, de los artistas que participan en su preselección. Y estos son los nombres: Nea River, Nelly Matula, Costi, Vivi, One Morning Left, Goldilocks y Erika Bigman. Vuelve Erika Bigman al UMK. Notición. Bueno, si no la conocéis, buscar su participación en el UMK 2019, 2021, no me acuerdo. No, 2020. UMK 2020. Yo creo que fue el año de que se canceló todo. Con La Chicholina. Tenéis que ver esa actuación porque es una maravilla. Una canción muy divertida. Ya sabéis, el UMK nos estrena una canción cada día a partir de hoy. A las 11 de hoy, pues nada, antes de terminar el programa, a las 11 escucharemos la primera canción, que en principio va a ser en este orden que estáis viendo, la canción de Nea River, Nightmares. Ahora mismo el UMK es mi preselección favorita, creo que tiene un nivelazo. Se estrenan todas las canciones con videoclips. Entiendo que esas imágenes que hemos visto son de los videoclips. Un gustazo el que preparen así de bien la preselección y que la presenten así de bien, con videoclips, imágenes, vídeos de presentación. Pues sí, RTV, toma notas, ideas. Cosas que sabemos del UMK, creo que te lo tengo aquí. Sí, mira qué imágenes, mira qué escenarios. Es muy parecido al del año pasado. Esto es una imagen renderizada del escenario, pero luce muy bien. Es básicamente la misma estructura. Es en el estadio Nokia. Lo siguen haciendo en el Nokia Arena. Tenemos esa pasarela, pero lo importante al final es que tienen un escenario pues polivalente y que al final sirve para poner en práctica cualquier puesta en escena. Así que eso es lo importante. Y que la gala y las puestas en escena de los números les quedan súper resultones. Yo este año, si todo va bien, me voy al UMK, así que os lo voy a poder contar todo desde allí, desde Finlandia. Cambios en el Sonvapenin de Islandia. Nos vamos a Islandia. Os explico los cambios.
No, siempre teníamos otra suscripción de Manu Dragón. No, Manu se ha resuscrito ya, que ya lleva 35 meses. Manu, muchísimas gracias. 35 de estos. Y Uski, que ha regalado una suscripción a Cris Mariquilla. En casa se queda todo, Un besito a las dos. El Son Papenín consta de 2 semifinales, de 5 canciones en cada semifinal. Antes se rescataban solo a 2 de cada semifinal y luego había un rescate comodín. Pues ahora van a pasar 3 clasificados, por lo que en la final no será 5, sino que tendremos 6 canciones en la final. No habrá superfinal a 2. Primero se hacía una primera ronda y luego se abría el televoto en la superfinal a 2. Este año no se va a hacer y directamente las 6 canciones van a competir con un 50% de jurado internacional y un 50% de televoto. Y las galas de las semifinales serán el 8 y el 15 de febrero y la final el 22 de febrero. Perfecto, continuamos con las fechas. El 25 de enero se estrenan las canciones de Eslovenia, a partir de las 8 en un programa especial que además va a presentar Raven, la representante de Eslovenia del año pasado. Ese día nos coincide a las 8 además con la final del Luxembourg Song Contest, con la semifinal de la tercera semifinal o la tercera ronda de Lituania y un programa especial de presentación que hacen de las canciones que hace Bélgica. O sea, mogollón de plancha. Ahora vais a ver el calendario de las próximas semanas, pero que sepáis que está todo acumuladísimo. De las 26, 28 preselecciones que tenemos este año, ya no me acuerdo de cuántos eran, y es una locura todo. O sea, final, presentación de canciones, o sea, una cosa muy loca. No sé cómo nos la vamos a apañar. Aquí lo intentaremos. Del MGP de Noruega, que sabéis que este año no tiene semifinales, que solo van a ser 10 canciones. Los nombres nos los van a decir ya el 16 de enero. Las canciones, el 24 de enero las escucharemos, que eso nos pilla en Benidorm, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Y la final será el 15 de febrero, el Melody Grand Prix. La final de Irlanda, viernes, por lo menos es viernes, 7 de febrero. Y por ahora, milagrosamente, no hay ninguna otra gala, así que la podremos ver tranquilamente. Y esto no os lo podéis perder. Las audiciones en vivo de Moldavia el 18 de enero. De verdad, lo tenéis que ver. Es a la hora de comer. Es una hora muy mala. Creo que empieza a la 1:30 de la tarde. O las 2. Y es entre las 2 y las 4, pero son risas aseguradas, es una locura. Así que no os lo perdáis, que es a la hora de comer, no os echáis la siesta ese día, pero os echáis unas cuantas risas. Y ahora os voy a contar una serie de noticias de descalificaciones que realmente están haciendo que convirtiendo esta temporada en lo que pone este tuit de esta tuitera, Anastasia, que esto es el rollo, los vibes de Eurovisión 2025 son descalificado, esta banda ha sido eliminada, reemplazo de este concursante, romper las reglas, lo eliminamos, sustitución, es un poco locura. Os cuento, por ejemplo, ya teníamos la de Montenegro, por ejemplo, que esa fue quizás la más sonada, y alguna de Malta por ahí y alguna más, pero de los últimos días, de las últimas semanas, pues tenemos una retirada, entran los swingers con Full Cool y salen los LSQ con Lara. Pues nada, se han retirado. De Croacia, una segunda suplente, que han eliminado a Natalie Balmix por cambios significativos en la versión final de la canción. Y en su lugar lo ocupará Fensta con la canción Extra. En Serbia también ha habido 2 descalificaciones. Bukesidi en Serbia porque... Pues lo mismo de siempre, que es que yo no sé por qué no se leen las malditas reglas que son muy fáciles de entender. No puedes presentarte con una canción que hayas interpretado en público
antes del 1 de septiembre. Es muy sencillo, amiga. Pues oye, no se enteran la mitad de los grupos en todos los países de Europa. Pues Book City, pues que nada, interpretaron su canción públicamente antes del 1 de septiembre y serán reemplazados por la banda Marsali con la canción Po Polikama Sekenja. Y otros de Serbia que también, el grupo Drum, que interpretó públicamente su canción Banja, por lo que van a ser sustituidos por Lena Nikolic Lenzi con la canción Evalati. Pues nada, ya llevamos, yo qué sé, 10 sustituciones, eliminaciones, retiradas, cambios de preselección. Tuvimos esta de Lituania, que se apuntó en Lituania y en Croacia fue. Y entonces cuando la eligieron de Lituania dijo, no, pero estoy más cómodo en la de Croacia y se fue. O sea, es una cosa muy de chiste, muy de locos. Vamos a repasar el calendario de los próximos días, solo de los próximos días, por lo menos para que lo tengáis en mente. Bueno, ya todo lo que se ha estrenado hoy, las canciones de Malta, hoy empiezan a estrenarse las canciones de Finlandia, mañana, día 9, se estrenan las canciones del Dora. Ojo, esto es muy importante, todos los que tengáis pensado comprar entradas para Eurovisión, para ir a Basilea, el día 10 es el último día para poder registrarte. Tienes que preregistrarte para poder acceder a la compra de entradas, que es el día 20 y algo. Tienes que entrar en la web de Eurovisión TV, que ahí te llevan al sitio donde tienes que preregistrarte para poder acceder a la venta de entradas, ¿vale? Que no se te pase, que entonces ya sé yo, sí que va a ser una pena terrible. Y este sábado tenemos ya el día 11 la primera ronda de clasificación para la final de Lituania del Eurovisija LT. Lo veremos aquí en directo a partir de las 8 de la tarde en Toxic Vision en Twitch. Y bueno, el día 13 de la semana que viene anuncian los artistas de la etapa nacional de Moldavia que participarán en las audiciones. Esperemos que esté Tudor Bumbak, que ganó nuestro último Cuadrovisión, a ver si con un poco de suerte se vuelve a presentar. El día 14 nos anuncian los artistas de Polonia, el día 16 los artistas del MGP, el día 17 los artistas del Son Vapenin, y ya más galas, no os enseño porque si no os da un parrús del susto. Más las apuestas. ¿Cómo están a día de hoy las apuestas para Eurovisión? Pues Bélgica está sorprendentemente con un 13%. Sigue subiendo. Los nombres del Euroson de Bélgica debe ser que han gustado. Yo no los he estudiado, no sé quiénes son, no los conozco, pero debe ser que han gustado, porque es que están ahí despuntados con un 13%. Suecia con un 10%, que también sabemos los nombres, pero bueno, es que Suecia, así que va a estar ahí. Y Ucrania, pues también, porque es Ucrania, un 7% en tercera posición. Italia, que también sabemos los nombres, pero es que es Italia, pues cuarto. Israel quinto, Estonia sexto, Francia séptimo, Alemania octavo, Países Bajos, que sabemos al artista Claude, noveno, y Noruega décimo. España estamos en el puesto 14, que bueno, pues desde la publicación de las canciones pues hemos subido un par de puestitos, pero no parece que las canciones de nuestro Benidorm Fest pues vamos, que no han removido mucho, sinceramente. A ver qué tal después de las galas y después de la elección. Y ya un par de noticias para finalizar este ranking de cuáles han sido las canciones de Eurovisión 2024 más escuchadas de todo el año. Pues la más escuchada ha sido Europapa, luego La Noia, Mon Amour, The Code, Rintin Tagiti, Unforgettable, Teresa y María, y la octava ha sido Zorra, la octava canción de este 2024 más escuchada en Spotify ha sido Zorra, con más de 33 millones de escuchas. La canción en el puesto 22, la octava más escuchada. Es para darle una pensada, ¿eh? Es para darle una pensadita. Y bueno, vengo a pues nada, rendir homenaje
y luto por De Vivian, que era una de las ganadoras de RuPaul Drag Race UK. Que dirás, bueno, pero esto no es de Eurovisión, aquí seguimos Drag Race. No seguimos Drag Race. Pero De Vivian participó en esta promoción de Eurovisión 2023, chulísima, puso la voz y también la imagen al final. Not you, May Muller. Use law. It's time to show the world how we Eurovision. Una promo chulísima. Outfits. Cheers, kidder. Bring out the glam, the fierce, the buffet. Nigella. Don't worry. I've got it. It's in Liverpool. I didn't know, sorry. You've been living under a rock. Course it Esta es is. De Now, Vivian. come on. The Eurovision Song Contest. Y su relación con Eurovisión. Muy joven, que descanse en paz, porque desde luego fue toda una sorpresa el anuncio de su muerte. Y ya está, y esas han sido todas las noticias. Un porrón. Yo sé que más o menos he intentado ir ágil para lo que soy yo. Nada, ya sabes, se vienen un montón de noticias, se vienen, nada, es que resultados, elecciones, finales. Va a ir todo como una bola de nieve, como una avalancha, más que como una bola de nieve, como una avalancha. Así que ya sabes, vamos a tener directos en Twitch casi todos los días para hacer seguimientos, reacciones de todas las canciones, para ver las galas. Así que te animo a que te unas a la familia aquí de Toxic Vision en los directos. Y si no, pues sigue disfrutando de este podcast donde haremos el repaso de todo lo que pase durante cada semana. Resultados, selecciones, eliminados, todo, absolutamente todos. Muchas gracias por la recepción de este podcast y de Europop, que tienes un especial en Europop con invitados internacionales, con creadores de contenido. Primero te ves mi vídeo del ES 250, que es 1 horita, y luego las 3 horas y pico del especial internacional que hemos hecho en Europop. Un programazo. O sea, mira lo que te dice Luna Hater, un programazo. Así que no te lo pierdas, que nos quedó rechupi. Dale a like, suscríbete, dale a la campanita, no te pierdas nada, que generamos un porrón de contenido en todas partes y no te puedes perder nada. Te espero en el próximo capítulo.